Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Tama Hospital. Y en esta oportunidad lo que les voy a estar enseñando es cómo arreglar problemas de amarillenteo en las carcasas de los Tamagotchis. Si hay un Tamagotchi que tiene este problema de que se vuelve amarillenta la carcasa, es el Tamagotchi 15th Anniversary, que como ven se ve totalmente horrendo. Este es el color original y este de acá es el amarillenteo, y esto se produce tanto en el de color violeta como el de color rosado, como el mío. Así que voy a estar trabajando con este, y lo primero que tienen que hacer es desarmarlo. Este ya está desarmado, simplemente lo puse junto para que puedan ver el antes, por decirlo así. Y también para hacer este procedimiento voy a estar usando este otro Tamagotchi, que es un B3, que también ya está desarmado y que, como pueden ver, tiene bastante amarillenta la carcasa. Así que voy a estar trabajando con estas dos versiones. Para esto vamos a necesitar activador en crema, que son de los productos que se usan para teñir el pelo. En mi caso estoy usando el de 30 porque fue el único que conseguí. Mi tío es peluquero y me lo donó. Pero no creo que esté muy caro, digamos, comprarlo en cualquier peluquería o cosas así. Y se los puede conseguir, supongo que en farmacias, pero sobre todo en peluquerías. Y si sos de teñirte, vienen gratis en los productos que son para teñirse. Después también vamos a estar utilizando un elemento para poder esparcir la crema en el Tamagotchi. En mi caso voy a estar utilizando una tapita de virome. Y por otro lado vamos a necesitar una tijera para abrir el producto. Y por otro lado, obviamente, nuestros Tamagotchis que queremos arreglar. Y por último, para hacer este procedimiento vamos a necesitar papel film, pero como yo no tengo, voy a estar utilizando este recipiente para poner a mis Tamagotchis y exponerlos al sol. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que esto solamente se puede realizar o se puede obtener buenos resultados únicamente en días de sol. Así que hagan esto en un día que haya mucho sol. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente vamos a utilizar la crema para colocar en el sector que queremos poner, que queremos corregir, digamos, el color del Tamagotchi. Y luego de eso lo vamos a exponer al sol por 2 horas. Vamos a remover la crema después de esas 2 horas para ver si estamos contentos o satisfechos con el producto final. Y en caso de que no estén satisfechos, se puede hacer otra ronda más, volviendo a colocar la crema en el Tamagotchi y volviendo a exponerla al sol hasta que quede del color que uno quiera. En las redes sociales se explicó varias veces cómo hacer esto, entonces pensé en tratarlo yo misma. Y obviamente la idea es hacerlo en cámara para que ustedes también puedan hacerlo, o hacer como esta guía, cosa de que ustedes, si ustedes están en la misma y se animan a hacerlo, tengan por lo menos una guía. Y vamos a sacar todos los elementos del Tamagotchi. En este caso me olvidé de sacar el infrarrojo, así que voy a estar sacándolo todo. Y también en mi caso decidí sacarle el faceplate al Tamagotchi, que si quieren saber cómo sacar el faceplate, básicamente se lo saca colocando agua caliente en el Tamagotchi, pero si quieren puedo hacer un video mostrándoles cómo quitar el faceplate de los Ideals. Así que bueno, voy a colocar esto acá y la idea es poder taparlo luego para que con el efecto del sol no se termine evaporando la crema. Entonces la idea es que la crema esté actuando al mismo tiempo que el sol. Por eso voy a estar utilizando este recipiente, porque yo no tengo papel film. Así que lo siguiente que voy a hacer es esparcirlo en el Tamagotchi. Y algo último que quiero aclarar es que estoy usando este Tamagotchi porque una cosa que se dice es que supuestamente la crema que vamos a estar utilizando produce un efecto negativo en el diseño del Tamagotchi, o sea que lo borra. Y por eso voy a estar probando a ver si realmente se borra el diseño del Tamagotchi al utilizar esta crema, que yo creo que sí se va a borrar, pero en mi caso, como este es un Tamagotchi que utilizo para básicamente partes, lo utilizo para repuestos, no me importa realmente que se vaya a borrar el diseño del Tamagotchi. Así que voy a proceder a colocar la crema y de ahí nos vamos al sol. Vamos a abrir la crema entonces. Y esto se debe hacer con guantes, eso es algo que no tengo entendido que se tiene que hacer con guantes, pero bueno, vamos a aplicar un poco y ahí continuamos.
Y también le voy a poner en el sector interior porque también esa parte se volvió amarillenta. Y creo que ahí ya está con el del IDL. Vamos ahora con el del B3. Lo voy a colocar sin discriminar los dibujos, o sea, por encima de los dibujos. Y vamos a ver si de esa manera luego se borraron algunos o si no se borran. Listo, ahí creo que ya está bastante bien esparcida la crema. De esta manera, tengo entendido, nuevamente les digo que esto no hay que manipular directamente con las manos, sino que hay que manipular con guantes. Y como yo no tengo guantes, o no quiero usarlos en realidad, estoy haciéndolo con esto. Y habiendo hecho esto, lo voy a poner al sol por 2 horitas en este recipiente cerrado de esta manera para que no se seque tan rápido la crema, por lo menos. Y acá en Argentina son las 1 de la tarde. En este momento es donde más sol hay, así que este es el momento que estoy eligiendo para exponerlo al sol. Así que lo voy a llevar a mi jardín y lo voy a dejar ahí por 2 horas y después vamos a controlar qué tal nos va. Bueno, acá está en mi jardín, la misma mesita en la que estaba trabajando, la traje afuera. Y este papel acá abajo está puesto a propósito para que le haga más como un efecto reflectante, si se quiere, sobre los tamagotchis. Así que bueno, yo recomiendo usar una base blanca. Y vamos a ver qué tal me va porque hay nubes en el cielo, así que no sé cómo me va a ir. Pero bueno, esperemos que no se nuble y que pueda obtener un resultado favorable con este experimento. Ya pasó 1 hora desde que traje mis tamagotchis afuera y como pueden ver el IDL se resiste a cambiar de color, pero el B3 por el contrario tiene un cambio bastante sorprendente. Ya se puede ver que está tan rosadito como la parte de atrás, que esta parte nunca se amarillenteó. Así que lo que voy a hacer es quitar al B3 del sol y dejar solamente al IDL, cuyo resultado todavía no me gusta porque se ve que está todavía un poco amarillento. Y cuando recién abrí este recipiente estaban llenos de burbujitas por el efecto de evaporarse y chocar el vapor contra la tapa de este recipiente. Y si bien se nubló bastante el tiempo, por momentos sale el sol, por momentos se nubla y al parecer funcionó a pesar de eso, así que bien, porque cuando sale el sol sale muy radiante. Así que lo voy a seguir dejando acá por 1 hora más al IDL y al B3 lo voy a sacar para ver qué resultados obtenemos. Así que voy a tomarlo por acá. Vamos a ver. Y de hecho algo que les quería comentar era que me quemé los dedos por haber manipulado sin guantes y ahora también probablemente me queme este sector porque manipulé sin guantes el producto, así que manipúlenlo con guantes. No duele igual la quemadura, pero no les recomiendo que lo manipulen sin guantes. Así que vamos adentro a ver qué resultados obtenemos del B3. Y estamos adentro, bienvenidos a mi cocina. Puse el B3 en este platito porque necesitaba la tapa para tapar el IDL. Así que la manera como lo voy a enjuagar es sumergiéndolo en agua. Vamos a poner entonces por acá. Y el segundo es así, de esta manera. Y sorprendentemente pareciera que el diseño no se borró.
ni se piensa borrar tampoco, lo cual es genial, porque eso significa que le pueden colocar arriba del diseño y aún así no perder el mismo. Y eso que lo estoy pasando mi mano bastante fuerte sobre el Tamagotchi y aún así no se borran los dibujos. No se borra. Vamos con este. Bueno, aquí tenemos el resultado final. Como pueden ver, es un rosa de fábrica, tal cual como la parte posterior del Tamagotchi, que era la que traía originalmente. El resultado, debo decir, es asombroso. Quedó tal cual como me gusta, o sea, bien rosadito. Con solo 1 hora de exposición al sol. Quedó excelente este B3. Y con esto supongo que mato el mito de que el producto va a borrar los dibujitos del Tamagotchi, porque el resultado es realmente sorprendente y me gusta cómo quedó. Así que bueno, este es el resultado del B3 y ahora voy a esperar 1 horita más para ver qué resultados obtengo con el IDL y vuelvo a hacer un video. Bueno, nuevamente estoy en mi cocina, acá está el IDL, y cambié el agua del recipiente para probar lo mismo, pero con el IDL ahora. ¡Qué genial! Hay un cambio. Ya puedo notar el cambio. Si bien no quedó al 100% rosa como hubiese querido, se nota ya un cambio con el poco sol que tuve en el día de hoy. La parte de adentro ya... no, le falta un poquito. Pero en comparación con cómo estaba, se nota un cambio bastante importante. O sea, pueden ver que todavía se nota un poco amarillento, pero que ya hay un cambio bastante importante. Y se ve que acá le daba más el sol, por eso se obtuvo un resultado mejor que en este sector. Pero a este en particular voy a tener que intentar colocarle la crema y ponerlo al sol en otro día que haya más sol que en el día de hoy, que desafortunadamente se nubló todo afuera. Pero como pueden ver, es un método que funciona y que realmente lo recomiendo al 100% porque no derrite el plástico ni ocasiona ningún tipo de problemas en el Tamagotchi. Y obviamente que el resultado va a depender también del sol. Y bueno, supongo que con esto cierro el video diciéndoles que lo recomiendo este método. Cuando lo vuelva a poner el sol voy a estar posteando fotos en este video acerca de cómo quedó finalmente para que lo puedan ver. Y con esta imagen me despido diciéndoles que si les gusta todo lo que tenga que ver con Tamagotchi y mascotas virtuales, los invito a que se suscriban porque voy a estar subiendo más videos. Adiós.